caminos de desarrollo para México, estrategias que permitan superar los rezagos, las dificultades y también potenciar las capacidades que tiene el país, es decir, aprovechar mejor quiénes somos y a través del desarrollo industrial, a través del desarrollo económico, generar las posibilidades, la plataforma para que México sea un país con mejores niveles de desarrollo y crecimiento. En esta ocasión, la mesa de reflexión es para hablar de política fiscal. Está intitulada Política Fiscal para México, los retos en incidencias para fortalecer la competitividad empresarial en la era del COVID, que nos impartirá el contador público Pedro Higuera Velázquez. Pedro, además, es presidente de la Comisión Fiscal de CONCAMIN, un experto en temas fiscales, y nos compartirá sus reflexiones, ideas y propuestas. Su semblanza, muy brevemente: él es contador público certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. En el año 2000 obtuvo el primer lugar nacional en el examen de certificación de contadores públicos. Además, es maestro en impuestos, egresado del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene una especialidad en impuestos internacionales en la Universidad Panamericana y es un diplomado en impuestos internacionales en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo. Actualmente, como les mencionaba, es presidente de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, vicepresidente de la Comisión Fiscal en el Consejo Coordinador Empresarial, integrante del Consejo Consultivo Técnico del Instituto de Especialización de Ejecutivos, es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, y socio director de la firma HVA, dedicada a la práctica de auditoría en impuestos. Pedro, un especialista, te damos la bienvenida y pues a partir de este momento la palabra para que nos plantee sus reflexiones. La idea es de que las preguntas, inquietudes que tengan, pues nos las vayan haciendo llegar para, posterior a la reflexión de Pedro, pues poder establecer un diálogo en función de estas dudas. Adelante, Pedro, bienvenido. Un gusto saludarlos, José Luis. También un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio contigo, este espacio de reflexión. Y pues voy a ir platicando algunos temas. Yo creo que se presentan grandes retos para nuestro país en este nuevo entorno. Y quisiera empezar, seguramente les van a estar proyectando una presentación. Quisiera empezar platicando un poquito, delinear de manera muy breve, pues cuál ha sido el punto de vista de la OCDE en cuanto a la política fiscal en la respuesta a este reto del COVID. En principio, yo creo que hay que considerar que una afirmación, un punto que se señala, es en el sentido de que, pues, como todo, ¿no? Implementar acciones de carácter fiscal, de carácter económico, para neutralizar, buscar disminuir los efectos de esta crisis sanitaria económica, pues tiene un alto costo económico. Pero yo me quedo con un punto que me parece relevante. La inacción puede tener un costo mayor. ¿Por qué un costo mayor? Porque puede alargar la crisis como tal. Y si bien ahorita se puede dar una reducción, así es como se ve en la OCDE, una reducción en los ingresos fiscales por ahora, pues bueno, si se hacen las medidas necesarias, así lo ha expresado la OCDE, si se hacen las medidas necesarias, pues en el mediano plazo los mismos ingresos fiscales, una vez que haya una reactivación económica, pues serán un punto de apoyo importante en las finanzas públicas de los países. Y la OCDE dice, pues hay que focalizar todos los soportes a los afectados, a las pequeñas y medianas empresas, a las que tienen mayor riesgo de perder empleos, por ejemplo, así es como lo focaliza.
Y derivado de ello, se habla o se dio en muchos países, pues una respuesta inicial. Se identificaron ahí varias fases. Una respuesta inicial, pues dando apoyo financiero a empresas, a hogares, así es como lo identificó en OCDE. En una segunda fase, diferir algunos pagos de impuestos, por ejemplo, y una tercera fase, la de un estímulos fiscales para apoyar la inversión y el consumo. Bueno, sabemos, y más adelante me referiré de manera particular en el caso de México, que se ha hecho. En el caso de México, bueno, pues ahí hay una medida que se implementó, que simplemente fue ampliar el plazo de presentación de las declaraciones anuales de personas físicas, plazo que ya concluyó. El pasado 30 de junio concluyó ese plazo, pero si bien el sentir es de que, pues en el caso de México todavía se pudiera hacer más para poder apuntalar todos aquellos estímulos en temas de carácter fiscal. Pues bueno, yo creo que ahorita que hablamos de esta fase 3 de diseñar algunos estímulos, pues yo creo que todavía sería oportuno para el caso de México el poder diseñar algunos estímulos que ayudaran en ese sentido. Y volviendo a lo que señala la OCDE, dice la OCDE, bueno, y posterior a la crisis habrá oportunidad para abordar los desafíos fiscales, como son temas de digitalización de las economías, que por cierto hay que recordar que en alguna exposición de motivos se ha llegado a señalar que, bueno, para el caso de México, una posible reforma fiscal pues se podría discutir el próximo año, en el 2021, y justamente ese es uno de los temas que han señalado se ha señalado en ello, en el sentido de que incluso para México es un desafío el tema de desafío fiscal, el tema de la digitalización de las economías. Habrá oportunidad para ello, para hacerlo. Y volviendo aquí al tema de política fiscal de OCDE, dice, bueno, pues habría que identificar todas aquellas empresas que tendrían problemas de insolvencia, hacer una política fiscal expansiva. Yo creo que estos temas en su momento, en los distintos foros que hemos tenido de COVID industrial, pues lo hemos hablado ampliamente. No quisiera profundizar más en ello, y quisiera referirme, siguiendo con el tema de la política fiscal de OCDE, quisiera referirme incluso, hay disposición en el caso de OCDE de medidas BEPS, por ejemplo, de revisar el actual sistema fiscal. Recordemos, por ejemplo, en el caso de México este año entró en vigor una nueva regla que limita la deducción de intereses a los grupos empresariales, la deducción de intereses con base a su utilidad fiscal ajustada del 30%. Bueno, pues cuando se aprobó esa medida el año anterior, en el 2019, que se discutió y aprobó, no teníamos ni idea siquiera de lo que estaba por venir ahora en el 2020. Yo creo que el mundo cambió, la circunstancia para México también cambió, la circunstancia para los negocios, todo es distinto, y la OCDE dice, bueno, pues habrá que revisar incluso algunas medidas BEPS, y pongo como ejemplo esta medida de la restricción de deducción de intereses, que bueno, pues yo creo que es una medida que debiera ser revisada, porque pues ahora las empresas tendrán que recurrir a niveles de apalancamiento mayor, y como tal bien valdría la pena hacer una revisión de esa medida. Y con relación a este tema, bueno, pues yo terminaría diciendo, la ONU lo ha señalado en reiteradas ocasiones también, salvaguardar las relaciones de trabajo y empleadores. Yo creo que es un tema fundamental. Cierre de empresas pues podría causar pérdidas de conocimientos organizativos, de proyectos productivos. Ahorita habrá oportunidad de platicar otros temas. Si gustan, pasamos por favor a la que sigue. Refiriéndome un poco más en el caso de México, fíjense, aquí traigo una tabla comparativa, una pequeña tabla comparativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Hace una comparación
hace una comparación de cuál ha sido el costo de las medidas fiscales con relación al PIB, promedio de América Latina 3.2%, ubicamos a México con el 1.1% del PIB de las medidas fiscales. ¿Qué tipo de medidas fiscales ha implementado México? Bueno, ha habido sí transferencias a hogares, algunos microcréditos que no han sido suficientes como tal, pero yo creo que en medidas fiscales, pues bueno, la única que ha habido fue la relacionada con la ampliación del plazo de presentación de declaraciones de personas físicas y pues no ha habido más medidas. Y podemos comparar cómo economías que son incluso economías pues de menor tamaño a las de México, digo, exceptuando Brasil, pero por ejemplo Chile, Perú, no sé, Panamá, Colombia, por ejemplo, bueno, vemos cómo han destinado mayores recursos ante esta circunstancia que el caso de México. Cito ejemplos, por ejemplo, Chile, bueno, pues en su momento hizo ahí algunos diferimientos de pago de IVA, suspensión temporal de pagos provisionales de ISR, lo mismo Colombia, por ejemplo, extendió plazos de pagos de ISR, subsidios de nómina, o en el caso de Perú extendió plazos de impuestos o de pagos de impuestos sobre la renta. En el caso mexicano, bueno, pues sabemos que hay una restricción ahí que tenemos por Código Fiscal de la Federación que no permite celebrar convenios de pagos en parcialidades de impuestos del año en curso prácticamente. Y bueno, pues las empresas están pasando aceite, por decirlo de alguna manera, están en una situación compleja entre pagar la nómina y pagar los impuestos. ¿Cómo sería positivo? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pues permitir ahí algunas facilidades de pago para los contribuyentes, y no decimos que se les condonen impuestos, sino simplemente facilidades de pago en sus impuestos. Y la siguiente, por favor. Miren, quisiera yo referirme saliendo un poquito del tema de COVID y todo, hacer una pequeña reflexión, un repaso muy rápido, si así me lo permiten, José Luis, hacer un repaso muy rápido. ¿Cómo se han comportado los ingresos públicos? Vemos cómo tenemos ya una menor dependencia de los ingresos petroleros, lo cual, bueno, pues es algo positivo. Podemos observar cómo en el 2015 un desplome ahí en los precios del petróleo, aunado a temas de menor producción plataformas petroleras, pero finalmente se ha traducido en una menor dependencia de los ingresos petroleros. ¿Cómo ha enfrentado las finanzas públicas esta circunstancia de tener una menor dependencia de los ingresos petroleros? Bueno, pues los ingresos tributarios han jugado un papel relevante, han jugado un papel importante. Si nosotros vemos en la gráfica la línea ahí con color naranja, de alguna manera los ingresos presupuestarios se van manteniendo a pesar de las caídas de los ingresos petroleros, que bueno, eso no nos ayuda en las finanzas públicas, pero a pesar de esa caída en los ingresos petroleros, los ingresos tributarios han venido a apuntalar el sostenimiento de los ingresos públicos. Y haciendo una comparación, por ejemplo, simplemente del 2013 al 2019, podemos ver cómo los ingresos tributarios pasaron de un 9.6% hasta llegar a alcanzar, por ejemplo, en el 2016 un 13.5% con relación al PIB, un incremento del 37% así en términos generales, que han podido aumentar los ingresos tributarios. Venimos de un pasado reciente en donde las reformas fiscales que en su momento se implementaron, pues han venido a incrementar los ingresos tributarios, pero también hay que observar, desde 2017, por ejemplo, 18, 19, pues prácticamente esos ingresos tributarios se mantienen en un nivel similar. Ya no se da ese nivel de crecimiento del que mencionábamos de un 37%. Prácticamente se mantienen. Y eso nos habla pues de la necesidad en el corto plazo de implementar una nueva reforma, que ahorita nos referiremos a ello, de implementar una nueva reforma para poder pues dar un sostenimiento adecuado a los ingresos públicos. La que sigue, por favor.
Ahora, nos podemos preguntar en el caso del impuesto, de qué impuestos son los que mayor aportación o beneficio han dado a las finanzas, a los ingresos tributarios. Bueno, pues yo creo que uno de los impuestos que han sido relevantes y que han mostrado un mejor desempeño, pues podemos hablar, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Del impuesto sobre la renta observamos cómo llegó en el 2017 a un 7.2% del PIB. Si comparamos con lo que fue el 2013 antes de la reforma, bueno, pues podemos identificar cómo el impuesto sobre la renta, pues ha llegado a tener un crecimiento del 24%. Yo creo que de los impuestos que más han crecido en el sistema fiscal mexicano, pues tenemos justamente al impuesto sobre la renta como uno de los impuestos con mayor crecimiento en el sistema fiscal mexicano. Más sin embargo, podemos observar que ese crecimiento que se ha venido dando, pues de alguna forma sí llegó al 7.2%, por ejemplo, en el 2017, pero 18, 19 se está manteniendo en un nivel similar. Lo que habla, reitero, de un tema que próximamente se tendrá que discutir una reforma fiscal. Y luego, hablando un poquito del impuesto al valor agregado, bueno, pues el IVA ha tenido un menor desempeño en cuanto a evolucionar positivamente en su recaudación, aproximadamente un 14% si comparamos el 2013 al 2019, 3.9%, pero si se dan cuenta el IVA prácticamente se mantiene plana ahí su recaudación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en una discusión de una futura reforma fiscal? Yo creo que algo que hemos insistido como sector empresarial desde la Comisión Fiscal de CONCAMIN, bueno, toda política pública tiene que ser evaluada y la política fiscal no debe de ser la excepción. La política fiscal yo creo que también tiene que ser evaluada sin lugar a dudas desde su capacidad de generación de ingresos públicos, pero también desde su afectación al ahorro, por ejemplo, desde su afectación a la inversión, desde su afectación al empleo. Hay que recordar que en el 2014, ahorita que menciono empleo, hay que recordar que en el 2014, bueno, pues entró en vigor ahí una reforma que limitó la deducción de prestaciones laborales de los trabajadores. Esa deducción parcial de prestaciones laborales, ¿en qué se ha traducido esa restricción que entró en el 2014 de restringir la deducción de prestaciones laborales? Bueno, pues se tradujo en un incremento aproximadamente un 6% de aumento en el costo laboral. Y bueno, si uno de los problemas que enfrentamos es que la mayor parte de nuestra economía pues se mueve en la economía informal, pues yo creo que es contraproducente que aumentemos los costos de la economía formal. ¿Qué es lo que se restringió en aquel entonces así rápidamente? Oye, deducciones de pago de aguinaldos, prestaciones de previsión social, por ejemplo, todo eso se tradujo en un aumento de costos laborales del 6%. Yo creo que una nueva reforma fiscal debe de hacer una evaluación de todos estos impactos, todos estos efectos y situaciones, circunstancias como son esta que pongo de ejemplo, que limitó la deducción de prestaciones laborales y aumentó el costo laboral en un 6%, yo creo que son de los temas que deben de ser revisados en una próxima reforma fiscal como tal. La que sigue, por favor. Ahora, hablemos un poquito de cómo se ha dado ahorita se ha comportado ahorita los ingresos tributarios en lo que va del presente año. Si podemos observar así rápidamente, voy a referirme muy brevemente en el caso de los ingresos petroleros. Bueno, pues podemos ver cómo el desplome sí se ve fuerte en el caso de ingresos petroleros. Simplemente aquí es una gráfica donde comparamos ingresos percibidos por cada uno de los meses, no es acumulativo, es por cada uno de los meses, pero fíjense, haciendo una comparación como 79,000 millones en el mes de mayo del año anterior y ahorita 28,000 millones en el mayo de este año. Bueno, se habla de una caída fuerte que se traduce sin lugar a dudas en presión en las finanzas públicas. Pero ahora me quiero referir un poquito a los ingresos tributarios. ¿Qué pasa con los ingresos tributarios? A ver,
Los ingresos tributarios, si uno hace una evaluación, por decir, de enero a mayo, pues el desplome en ingresos tributarios ha sido del 2.1% de disminución en términos reales. En lo individual, mayo, por ejemplo, tuvo un desplome en ingresos tributarios del 14%. Podemos observar cómo está por abajo la línea gris de ingresos tributarios con relación al 2019. De manera acumulativa, el desplome en ingresos tributarios pues ha sido menor, 2.1% hasta ahora. ¿Qué es lo que ha ayudado? Bueno, el primer trimestre, hay que decirlo, yo creo que fue de los mejores trimestres en recaudación. Podemos observar cómo la recaudación en el primer trimestre del 2020 está por arriba del 2019 y nos podemos preguntar, oye, pero ¿cómo a pesar de la circunstancia económica que ya venimos del 2019 y que continúa en 2020 y se agrava a partir de este problema del COVID, cómo es que a pesar de esta circunstancia los ingresos tributarios no solo se mantienen, sino que incrementan? Bueno, yo creo que este incremento en ingresos tributarios pues obedece sin lugar a duda también a un mejor desempeño recaudatorio, sin lugar a dudas. Un mejor desempeño recaudatorio lo podemos observar como los índices de rentabilidad en la fiscalización mejoraron. Si comparamos el índice del último trimestre del 2019, era de 79.96. En 2020 el índice es de 108.87 en el primer trimestre del 2020, mejoró un 36%. ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso que se destina a la fiscalización, se recaudan 108 pesos. Ha mejorado. Yo creo que los temas de fiscalización han sido elementos que han incidido en una mejor recaudación, y las reformas también, como por ejemplo temas de restricción de sellos digitales, tiene sus efectos también en la recaudación. La restricción de un sello digital por la circunstancia que sea, desde que hubo la omisión de declaraciones o temas con operaciones de los proveedores publicados, por ejemplo. Bueno, todo eso lleva a una posible restricción de sello digital, combate a operaciones simuladas. Todos esos factores, la autoridad ha tenido ahora mayores herramientas para poder aumentar la recaudación. Sin embargo, abril y mayo ya se nota una caída recaudatoria. Ahí los precriterios de política económica para 2021 estiman una menor recaudación al cierre del año, aproximadamente de 154,000 millones de pesos, 155,000 millones de pesos, pero eso con una caída en el PIB del 3.9%. Ahora pues ya hablamos de cifras mucho mayores. Habrá que estar atentos en el desempeño recaudatorio en los siguientes años. La que sigue, por favor. Pues miren, aquí ya no me voy a detener en esta gráfica mucho. Lo que ya comentábamos, como en el caso del impuesto sobre la renta, llama la atención, por ejemplo, el ISR, la caída que tuvo del 26% en el mes de abril, no de manera acumulativa, sino solamente en el mes de abril. En el mes de mayo, bueno, se recupera un poco, pero en el caso del IVA, por ejemplo, en el mes de mayo podemos observar como derivado del menor consumo, pues un 36% de caída en la recaudación del impuesto al valor agregado. Reitero, de manera acumulada, pues a lo mejor los números parecen positivos con relación al año anterior, un crecimiento del ISR del 1.2 y del IVA del 4.6. Más, sin embargo, esto obedece al primer trimestre. Ahorita, abril, mayo, las circunstancias se van viendo diferentes. La que sigue, muy rápidamente, bueno, pues con estas gráficas así que menciono ahorita, viendo aquí una gráfica que obtuve como fuente del Instituto Belisario Domínguez, el saldo del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Miren, viendo esta gráfica, yo creo que nos da un reflejo de la situación de las finanzas públicas. Con este fondo pues ha sido un mecanismo que permite compensar las disminuciones en la captación de ingresos, y podemos observar cómo del 2014, 2015, 16 va creciendo este fondo. 2017, 18, por ejemplo, como cierra 2018, en el 19 hay una primera aplicación de recursos.
y lo que se está pronosticando según precriterios de política económica, que al cierre del 2020 cierre con 30,000 millones de pesos. Esto nos da un reflejo, pues yo creo que de la circunstancia de las finanzas públicas que en muchos otros foros nos ha explicado de manera muy amplia el doctor José Luis de la Cruz, pero bueno, 30,000 millones para poder enfrentar las circunstancias que vienen en los siguientes años, pues ya puede parecer poco, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, muy rápidamente, quisiera aquí nada más señalar, fíjense, aquí un tema, un dato que me parece interesante. A ver, el principal impuesto que se recauda en este país es el impuesto sobre la renta. ¿Y de dónde proviene la mayor recaudación de impuestos sobre la renta? El 94% de recaudación de impuestos sobre la renta proviene tanto de las empresas como de los trabajadores. De trabajadores y de empresas, de ahí proviene la mayor parte de recaudación del impuesto sobre la renta, 94%. Y si el 94% de recaudación de impuestos sobre la renta proviene de las empresas y de los trabajadores, yo creo que es un tema fundamental que debe de llamar la atención, pues para cuidar justamente los empleos, para cuidar las fuentes generadoras de empleo, y que finalmente son las fuentes generadoras de recursos públicos significativos para el erario público. Hacía aquí un pequeño ejemplo y bueno, tanto el impuesto sobre la renta es una fuente importante de recaudación para el erario público, y bueno, también para nosotros como trabajadores, por ejemplo, que aportamos nuestro pago de impuestos, pues también es un pago importante que destinamos impuestos en cuanto a, desde la perspectiva de un contribuyente en lo individual. Fíjense, hacía un ejercicio, una persona que gana promedio 10,000 pesos mensuales, pues sí, le corresponde una tasa impositiva alrededor del 9%. Esto implica que en un año de trabajo de una persona física que gana 10,000 pesos mensuales, pues aproximadamente da un mes de trabajo para poder cubrir sus impuestos. Y así podemos tener ejemplos, alguien que gane 20,000, pues da 1.80 meses de trabajo en el año, de su trabajo laboral para poder cumplir con sus obligaciones al erario público. En estos momentos de desempleo, que ya rebasamos la cifra del millón de desempleos, bueno, pues yo creo que así sería un factor importante orientar la política pública para poder enfrentar de mejor manera esta circunstancia. La que sigue, por favor. Nada más quisiera referirme muy rápidamente para luego entrar a dos temas importantes también. Presupuesto de gastos fiscales 2021. Que he venido observando este presupuesto de gastos fiscales a lo largo del tiempo, como por ejemplo identificar aquí, en el presupuesto de gastos fiscales es un estudio que se hace pues de cuáles son los impactos que tiene de costos para el erario público dejar de percibir ciertos ingresos derivado de la aplicación pues de algunos estímulos, diferimientos, en fin, y aquí nada más quisiera yo señalar este presupuesto de gastos fiscales, pues hace énfasis en algunos temas de manera particular. No sé, me voy a referir, por ejemplo, a deducciones personales, que son las que hacemos las personas físicas. Dice aquí, oye, pues la mayor parte de las deducciones personales las aplican los deciles de ingresos de los mayores, el mayor decil de ingresos, el que obtiene mayores ingresos es el que aplica las deducciones personales, y podemos aquí observar cómo están temas de gastos médicos, temas de honorarios médicos, colegiaturas, por ejemplo, del estímulo. Dice, oye, el 81% del estímulo de colegiaturas lo usa el decir de mayores ingresos. Yo creo que este tema tiene que ser siempre analizado con cuidado, porque bueno, pues también el tema de colegiaturas, pues si bien es aprovechado por estos deciles ingresos, pero también evita un costo en lo que son la educación pública o los honorarios médicos, lo mismo, evita un costo también en el sistema de salud pública. Así lo podemos observar en varios puntos. Todo esto lo menciono, bueno, en el análisis de una reforma fiscal, pues seguramente son puntos que se estarán analizando y que se estarán volteando a ver como punto de referencia. Vamos a otra lámina que me gustaría aquí dedicar un poquito de especial atención en la lámina que sigue, la agenda de temas fiscales de Concamina. A ver, ¿qué es lo que pensamos aquí
temas prioritarios para Concamín. Ahorita va a cambiar aquí la lámina y la van a poder observar mientras voy avanzando para aprovechar de mejor manera el tiempo. Pero ¿qué temas en la agenda fiscal de Concamín son necesarios? A ver, el tema, facilitar pagos en parcialidades de impuestos federales a cargo de los contribuyentes retenidos, trasladados, de contribuciones generadas a partir de marzo del presente año. Es un tema relevante. Yo lo señalaba en un principio. Las empresas están pasando ahorita por severas afectaciones en sus flujos de efectivo y no pedimos, como decimos, condonaciones, quitas, no, simplemente facilidades de pago de los impuestos. Y este es un tema relevante que nosotros consideramos. Y ahora que se va a discutir el paquete económico para el 2021 en septiembre, a más tardar el 8 de septiembre se tiene que presentar al Congreso, estímulos fiscales como deducción acelerada de inversiones, deducción total de prestaciones laborales, yo creo que es un tema fundamental. A ver, para reactivar el crecimiento económico, si no generamos inversión, y ahorita hay que decirlo, el Estado, el gobierno, pues no hay mucho recurso para poder destinar recursos para inversión pública. Bueno, pues apuntalemos la inversión privada y creemos que este estímulo de deducción acelerada de inversiones en donde, y no digo inmediata, sino acelerada, de inversiones. ¿A qué me refiero con una deducción acelerada de inversiones? Me refiero a que en lugar de depreciar un activo, una inversión en maquinaria, en equipo productivo, en lugar de depreciarlo en 10 años, por ejemplo, bueno, pues que se permita, tal vez no en un solo año, pero sí en 2 años, por ejemplo, y de esa manera pues evitamos que se impacte en un solo ejercicio el presupuesto, los ingresos públicos, pero también promovemos la inversión. Otra medida que tenemos en nuestra agenda, agilizar recuperaciones de saldos a favor de IVA de los contribuyentes. Sin lugar a dudas, ese es un tema importante que tenemos. Tenemos incluso una propuesta que ya hemos entregado en su momento y que la vamos a seguir debatiendo en estos próximos meses, ahora que se aproxima el periodo legislativo para el 8 de septiembre. Vamos a seguir insistiendo en el tema de agilizar las devoluciones. Hay una propuesta muy puntual, muy concreta que tenemos para aquellos contribuyentes con adecuados perfiles de cumplimiento, poder agilizarles sus devoluciones de IVA. Y luego otro tema que también consideramos relevante, seguridad jurídica a los contribuyentes. Yo creo que seguridad jurídica a los contribuyentes, hemos pasado ahorita de una reforma penal fiscal, de temas de restricción de sellos digitales, de varios temas, pero yo creo que también tenemos que pensar en temas de seguridad jurídica a los contribuyentes. Por ahí, por ejemplo, estamos pensando en algunos puntos particulares para en temas de restricción de sellos digitales. Y luego, la que sigue, por favor. Y luego, bueno, pues en los últimos meses hemos observado cómo se le han dado mayores herramientas de fiscalización al SAT. Yo creo que el tema de Prodecon tiene que ser fortalecida. Se tiene que fortalecer a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este año se le efectuó un recorte que, según datos públicos, puede llegar a implicar el cierre de 16 delegaciones de la Prodecon. Yo creo que como un elemento de defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, la Prodecon se tiene que fortalecer tanto en su presupuesto. Esta reducción presupuestal afecta como tal a la Prodecon, es una afectación a los derechos humanos de los contribuyentes, pero también en el tema de las ternas, por ahí hicimos algunos comentarios en el tema de ternas de los que vayan a ocupar el cargo para Prodecon, tiene que ser el perfil idóneo. Y bueno, distintos estímulos que también estamos planteando, como son el tema de IEPS en todos los sectores, como ya lo tenemos ahí identificado. En el tema, por ejemplo, la restricción esta que tenemos para el tema de peaje de 300 millones, igualmente eliminar la misma, el criterio de no acumulación de IEPS, exención de 100% en derechos de uso, goce, aprovechamiento de espacio aéreo y derechos migratorios. En fin, es una serie de temas que aquí traemos en la agenda y que vamos a estar dando seguimiento ahora en la discusión del próximo paquete. La que sigue, por favor, y ya es mi última, José Luis, con esta termino para que podamos platicar. ¿Qué pasa a ver, rápidamente para que lo tengamos en cuenta las empresas? Ha existido desde años atrás, no es un tema, una medida fiscal exclusiva, digamos que derivada de COVID, ha existido la posibilidad de que las personas morales, las empresas, aquellas personas morales que determinan sus pagos provisionales con un coeficiente
de utilidad, ese coeficiente de utilidad en muchos de los casos pues viene del año anterior, en algunos casos de años más atrás, pero principalmente pensemos el año anterior. El año anterior, cuando las empresas cerraron sus resultados fiscales, seguramente su coeficiente de utilidad era mayor al que tienen para el 2020. No es la misma circunstancia económica, como decíamos, 2020 a 2019. Entonces, ¿qué posibilidad se da? Se da que a partir del segundo semestre de este año, del 2020, las empresas tienen la posibilidad de solicitar una autorización al SAT para reducir sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta de julio a diciembre de este año. Ahora, hay que decirlo, es solicitud de autorización. Tenemos que esperar la autorización del SAT. No es un procedimiento automático. Se solicita la autorización al SAT, se hace a través del portal y se puede hacer el seguimiento directamente en la desconcentrada de recaudación, pero se tiene que presentar una solicitud de autorización y la autoridad tiene 3 meses para responder. Hasta que tengo la respuesta de la autoridad, puedo empezar a aplicar mi disminución de pagos provisionales. Ahora, ¿en qué casos va a aplicar esta disminución de pagos provisionales? Evidentemente tienen que ser circunstancias en donde el contribuyente, la empresa, ha evaluado y dice, oye, mi coeficiente de utilidad, pongo un ejemplo, es del 10%, por ejemplo, pero resulta que ahora yo estimo que al cierre del año del 2020 de ninguna manera llego al 10 y voy a estar en el 3%, por ejemplo. Bueno, en esos casos, si el contribuyente logra sustentar con la información que tiene que aportar en este formato y con todos los elementos que tiene que aportar, sustenta y demuestra que tuvo que va a disminuir su utilidad fiscal en el 2020, tiene la posibilidad de solicitar la reducción del pago provisional. Ahora, los tiempos son importantes para pedir esa autorización. Por ejemplo, si yo quería reducir de julio a diciembre, tenía que meter mi aviso a más tardar el pasado 17 de julio, el que fue viernes, el pasado viernes, tenía que presentar mi aviso a más tardar el pasado 17. Bueno, si se me fue ese plazo y no lo presenté, bueno, todavía tengo la oportunidad de solicitar la reducción de pagos, disminución de pagos provisionales de agosto a diciembre, por ejemplo, que será sin lugar a dudas un factor de ayuda importante. Esto, reitero, en aquellos casos donde efectivamente hay una disminución de pagos provisionales, se puede llegar a aplicar hacer esta solicitud de disminución de pagos provisionales, cumplir con la misma, esperar la autorización y poder aplicar la disminución del pago provisional si se cuenta con todos los elementos para ello. Pues así, en términos muy generales, son mis comentarios, José Luis, y pues quedo atento aquí a inquietudes que podamos platicar. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante y muy relevante. Me parece que hay varios elementos sobre los que probablemente tendríamos que profundizar en lo que vemos las preguntas de nuestros amigos. Yo creo que partiría por dos puntos. ¿Por qué consideras que México, a diferencia de otros países, no aplica una política fiscal más ambiciosa? Es decir, lo planteabas muy bien. Todos sabemos una política fiscal es onerosa, implica la disposición de recursos, pero los efectos de una crisis como la que estamos viviendo podrían ser mayores, no nada más en términos de finanzas públicas, sino de crecimiento, de empleo, es decir, en términos sociales. Entonces, teniendo tan claro la disyuntiva y al mismo tiempo los efectos perniciosos y los riesgos que hay en ambos sentidos, de mayor endeudamiento o de efectos sociales económicos dañinos, desde tu punto de vista, ¿por qué el gobierno optó por no intervenir vía fiscal ante esta crisis? Sí, José Luis, yo creo que es interesante esta
pregunta, yo creo que tiene que darse una mejor apreciación del impacto, porque lo acabas de señalar muy bien, es un efecto que empieza en finanzas públicas, pero también tiene su repercusión económica en las empresas, pero sobre todo en los trabajadores, en la generación de fuentes de empleo. Y lo mencionaba yo, como economías de menor tamaño han implementado medidas para salvaguardar fuentes de empleo, y el caso de México, yo creo que se puede hacer todavía un mayor esfuerzo en ello. Y aquí quisiera a lo mejor reflexionar un poco sobre el tema, la política fiscal. Yo creo que la política fiscal tiene que ser debatida y analizada. ¿Cómo se ha dado el debate de la política fiscal y el análisis de la política fiscal en nuestro país a lo largo de toda la historia? Pues ha sido ciertamente en un grupo reducido, en Hacienda, donde se va definiendo la política fiscal. Yo creo que deberíamos de aspirar a un consejo fiscal independiente, y en un consejo fiscal independiente poder hacer un debate pues con mayor profundidad, en donde mayores actores puedan en su momento aportar elementos y recomendaciones en el tema de finanzas públicas, desde temas de ingresos, desde temas de gasto, ejercicio de gasto. Sí, ahorita en esta pregunta, oye, ¿por qué México no? Bueno, pues a lo mejor implicará revisar muchos aspectos. Sabemos que tenemos caída de ingresos, pero a lo mejor habrá que revisar tema de ejercicio de gasto, o tema, por ejemplo, también de endeudamiento de manera transitoria y de manera responsable, por supuesto, siempre ello. Pero yo creo que en un ámbito de un consejo fiscal independiente, pues daría mayores elementos para poder hacer un análisis y una evaluación de la política fiscal, pero también de poder hacer mejores recomendaciones, en este caso a quién, bueno, pues al Congreso, en el marco constitucional es el Congreso el que tiene la decisión del tema de finanzas públicas. En el tema de ingresos son ambas cámaras, en el tema de gastos solamente diputados, pero sí tener mayores elementos de recomendación al Congreso. Yo creo que desde un ámbito de un consejo fiscal independiente con los perfiles adecuados, yo creo que nos ayudaría mucho a enriquecer que el debate en materia de política fiscal, pues yo creo poderlo ampliar, ¿no? No solamente que sea en el ámbito de la Secretaría de Hacienda por beneficio del país, sino que se puede ampliar en un país democrático como el que somos. Yo creo que se puede ampliar el tema del debate y análisis de finanzas públicas. ¿Tú considerarías que hay espacio fiscal para poder hacer algún tipo de aplicación más profunda? Es decir, al menos desde mi punto de vista, como bien señalabas, los microcréditos que se dieron, pues realmente, además de ser marginales, pues por lo tanto tendrán un efecto marginal. Segundo, pues el haber diferido las declaraciones fiscales de personas físicas y no de las morales, pues también tiene elementos complejos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información estadística del INEGI, por ejemplo, las grandes empresas generan casi el 55% del valor agregado del país, es decir, el crecimiento. Las medianas empresas de más de 100 empleados generan un poco más del 12% de ese crecimiento, es decir, entre alrededor de 28,000 empresas de 4.8 millones generan las 2/3 partes del PIB del país, al menos de los censos económicos de lo que se infiere. Entonces, pareciera que estos microcréditos y haber diferido estas declaraciones fiscales, pues realmente a personas físicas pues tiene un impacto positivo pero marginal. Y no haberlo hecho con personas morales, pues evidentemente que deja en el aire el motor del crecimiento y del empleo. Digamos, teniendo eso como referencia y digamos, si tuviéramos que pensar si hay espacio fiscal, ¿tú qué consideras? ¿Que existe esa posibilidad, que existe la posibilidad de que el gobierno pueda ejercer mayores recursos en favor del crecimiento y del empleo? Sí, pues, ¿cómo lo veo, José Luis? Lo percibo en el siguiente sentido. Tú acabas de decir ahorita el motor de crecimiento, los empleos, las empresas, las pequeñas, las medianas empresas, grandes, todas en su conjunto. Bueno, si hay una afectación a ese motor
de crecimiento se va a traducir finalmente en una afectación a las finanzas públicas y esa afectación, ese costo de afectación en las finanzas públicas puede llegar a resultar mayor incluso a implementar las medidas. Yo creo que hay espacio para poder debatir qué tipo de medidas. Claro que se tienen que focalizar qué tipo de medidas. No se puede generalizar ciertas facilidades, pero yo creo que si se focalizaran ciertas medidas, como por ejemplo, cito algunas, facilidades de pagos de impuestos. No estoy hablando de condonación, tendrá un costo, sí, un costo financiero para el erario público, pero también un costo financiero para el contribuyente, porque el contribuyente, como quiera que sea, va a tener que pagar los recargos y la actualización y el costo financiero del mismo. Entonces, este tema, por ejemplo, de dar oportunidad de facilidades de pago, bueno, pues yo creo que es una manera de poder focalizar y poder identificar este tipo de medidas. Yo creo que tienen espacio en la discusión y ayudarían de buena manera a las empresas, otorgarles facilidades de pago en el impuesto. Y cuando digo facilidades, me refiero al tiempo, ni siquiera en quitarles recargos, ni siquiera en perdonarles ahí temas de actualización, o mucho menos impuestos, ¿no? O temas, por ejemplo, focalizar estímulos fiscales. El estímulo fiscal, ¿por qué no algunos estímulos como deducción acelerada en ciertos contribuyentes, ciertos sectores? No sé, habría que analizarlo y debatirlo, porque si hacemos un estímulo en materia de inversión, yo sé que a lo mejor ahorita va a tener un costo, pero en el mediano plazo yo creo que nos podría ayudar a salir en menor tiempo de la crisis. Salir en menor tiempo de la crisis, ¿en qué ayuda? Nos ayudamos todos, nos ayudamos familias, nos ayudamos los trabajadores y nos ayudamos también en las finanzas públicas. Si la crisis dura menor tiempo, el impacto en las finanzas públicas, pues será también menor. Si esto se prolonga, pues el efecto en las finanzas públicas tendrá también su efecto en mayor medida. Aquí hay algo interesante que mencionas y sobre lo que me gustaría reflexionar también un poco más. En estricto sentido de las cifras que tú presentaste de recaudación en este año y que podríamos extrapolar en términos generales hasta el 2012 para acá, es decir, el gobierno federal en todos esos momentos ha tenido ingresos excedentes, es decir, en algún momento porque el precio del petróleo llegó a estar a $100 el barril, en otros momentos, porque tú muy bien lo señalabas, los cambios que se hicieron en materia fiscal le dieron también ingresos tributarios adicionales a lo presupuestado. De hecho, los cambios que se hicieron alrededor del presupuesto de gastos fiscales lo muestran, cómo ese grupo de beneficios que recibía la sociedad, las empresas, que en 2006 representaba cerca de 7 puntos del Producto Interno Bruto, pues hoy se ha reducido a alrededor de 3,5. Es decir, al final del día no ha sido la falta de recursos. En términos generales, el gobierno ha tenido recursos adicionales. Sin embargo, contrario a eso, lo que vemos es una reducción, por ejemplo, en inversión pública. La ausencia de un programa de apoyo, en este caso durante la crisis, al sector productivo. Entonces, y ahorita quiero aterrizar todo esto a lo que mencionabas, ¿no? Al final del día, mi planteamiento sería no hay sostenibilidad de cualquier gasto social asistencial si una economía no crece, ¿no? Es decir, si una economía, si entramos a pérdida de empleos, pues no va a haber presupuesto social que los pueda atender. Entonces, en ese sentido, mi planteamiento hacia ti sería, ¿qué alternativas, ya has mencionado algunas, pero quizás precisarlas, consideras tú que sería bueno implementar para apoyar a pequeña, mediana, gran empresa misma, que pudieran atenuar el costo social y que al mismo tiempo le permitan al gobierno, si bien de quizás tener una menor o un gasto o una reducción en sus ingresos públicos, en el mediano plazo en realidad aumentar? Es decir, mi pregunta sería, ¿qué incentivos acabarían generando
una mayor recaudación fiscal en el mediano y largo plazo, y con eso le podrían dar una sostenibilidad a las finanzas públicas de forma estructural. Sí, José Luis. Yo creo que incentivos, por ejemplo, en materia de estímulos fiscales, de manera especial señalar temas como, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer en estímulos fiscales? ¿De qué manera incentivar la inversión? Si no hay inversión, pues no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, pues no se generan fuentes de empleo. Entonces, yo creo que identificar aquellas medidas, aquellos estímulos que ahorita en estos momentos de nuestra circunstancia económica pudieran ayudar a detonar mayor inversión. Y lo acabas de señalar, del lado de inversión pública, del lado del gobierno, se ha reducido el espacio, pues qué mejor que facilitar y promover la inversión privada. Yo creo que es un punto fundamental. Estímulos como deducción acelerada de inversiones, pues debatamos qué tipo de deducción acelerada para qué inversiones productivas puede ser benéfico un estímulo de esta naturaleza. Y son estímulos finalmente, José Luis, que son de manera transitoria, no son estímulos que digamos que se tengan que quedar por siempre, estímulos de manera transitoria que ayuden ahorita a transitar estos efectos económicos, como la deducción acelerada de inversiones. ¿En qué consiste la deducción acelerada de inversiones? Bueno, pues aquellos casos en donde se ubique el contribuyente que genere inversión nueva. Esa es la principal condición, generar inversión nueva, inversión productiva. Ahí se podría aplicar un estímulo de deducción acelerada. ¿De qué características? Bueno, no hagamos deducción inmediata, como ha sido en el pasado. ¿Por qué deducción inmediata no? Porque a lo mejor la deducción inmediata implica que en un solo año se deprecia todo el activo, toda la maquinaria, y pues tendrá sus efectos también en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto público. Pero si hablamos de una deducción acelerada de inversiones, de inversión nueva, de inversiones, esta deducción acelerada de inversiones, si la hacemos, por ejemplo, que se deprecie en este año y en el otro año, yo creo que ayuda tanto a la inversión, ayuda a la empresa, y también tiene menor efecto en las finanzas públicas. Hay que recordar, y ahorita que mencionas todo esto, bueno, tenemos sistemas fiscales, pues que son competitivos a nivel internacional. Sin ir más allá, la tasa promedio de OCDE está en un 23.8%, la tasa promedio de impuestos sobre la renta. Nosotros andamos en el 30%, y si le ponemos todos los no deducibles andamos más arriba de tasa promedio de impuestos sobre la renta. Los sistemas fiscales en el mundo se están volviendo competitivos como tal, y bueno, pues México tarde que temprano tenemos que dar ese paso. Yo creo que esta crisis sanitaria, y ahora que nos enfrenta esta adversidad económica, pues nos tiene que llevar a implementar algunas medidas de reacción, reiterando. Yo creo que el costo de las finanzas públicas será mayor si no implementamos las medidas. ¿Por qué mayor? Porque se va a ver reflejado en una menor captación de ingresos tributarios. Y la deducción de prestaciones laborales, José Luis, que siempre lo hemos insistido, yo creo que, a ver, ¿qué queremos? Empleos, mejores empleos en la economía formal, son los que generan, ya ahorita decíamos, generamos el 94% del impuesto sobre la renta. Todos los trabajadores y empresas generamos el 94% de impuestos sobre la renta en este país. Yo creo que hay que ahí revisar ese tema, decía yo, revisar la política fiscal, sus efectos. Esa deducción de prestaciones laborales, deducción parcial de prestaciones laborales, vino a aumentar el costo laboral. Hagamos algún esquema en el que de manera transitoria busquemos la forma de mitigar esos costos con una deducción de prestaciones, total de prestaciones laborales, ¿no? A manera ahí de ejemplo. Mira, has tocado aquí varios puntos que me gustaría poner a consideración o resaltar. Mira, por ejemplo, lo que mencionas de personas físicas, es muy claro que consolidar en México fiscalmente es menos atractivo que hacerlo en otros países. Es decir, las tasas que les aplican a las empresas en Polonia, en China, en los Estados Unidos mismos, pues son hasta inferiores en algunos casos al 20%. O sea, si tú tienes negocios en otros lugares del mundo y consolidas en México, vas a acabar pagando impuestos. Lo cual pues ya le quita, hablamos de globalizar,
pero nuestro sistema fiscal, hablamos de exportar más, pero nuestro sistema fiscal no está preparado para ello, no es atractivo para que ocurra desde México, y eso yo creo que es un elemento muy importante que mencionas. Aquí tocaría dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno es la informalidad, ¿no? Es decir, la informalidad representa, de acuerdo al INEGI, cerca del 22.5% del PIB, ya lo sabemos, el 57% de la población ocupada está en la informalidad. Además, de acuerdo al censo económico que se liberó la semana pasada, alguien que trabaja en el tamaño más pequeño de negocios, micronegocios, que por su naturaleza son informales, pues su remuneración es, en términos brutos, el 10% de la remuneración que recibe un trabajador de una gran empresa. Es decir, es 10-1. Es impresionante porque en estricto sentido nos diría que el salario que recibe un trabajador de una gran empresa en un mes prácticamente es lo que va a recibir en un año alguien que esté en un micronegocio, en donde no hay prestación social. Pero hablando de la parte fiscal, pues tenemos ahí un gran boquete, ¿no? Es decir, ¿por qué consideras tú, y a lo mejor la pregunta es difícil de responder, pero ¿por qué no hay un programa más ambicioso de formalización de ese segmento de la economía, que además tiene efectos sociales perniciosos? Y de alguna manera también es una trampa para las empresas, porque en la informalidad los activos fijos que se poseen pues realmente son muy pequeños, es decir, la naturaleza de la informalidad no requiere gran capital para producir, y eso es una trampa de pobreza. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo ves? ¿Por qué a la formalidad se le exige lo que a la informalidad no? ¿Y cuáles serían tus expectativas de una política fiscal de formalización? ¿Cuánto le podría ayudar al gobierno en recaudación? Sí, sin lugar a dudas, hay un problema estructural. Lo describes de manera muy acertada, José Luis. Simplemente los beneficios sociales que tiene por ejemplo, un trabajador que está en la economía formal, pues no los tiene uno que está en la economía informal, temas de salud, tema de vivienda y muchos otros aspectos. Yo creo que este ámbito fiscal, ahorita mencionabas, y cómo enfocar el tema fiscal también hacia la informalidad, yo creo que tiene que ser visto desde una manera muy amplia, no solamente desde la perspectiva fiscal. Claro que ahí tenemos una pérdida recaudatoria, sin lugar a dudas que la tenemos, pero yo creo que tienen que haber ahí programas amplios en el sentido de la formalidad. ¿Cómo hacerla transitar hacia la formalidad? Sí está el tema fiscal, pero sí también está otros temas, como por ejemplo que una persona que actualmente está en la informalidad, oye, si transitas hacia este otro esquema, vas a tener un beneficio en temas de seguridad social, por ejemplo, en temas de vivienda. Existía, por ejemplo, ahí un programa, todavía está vigente el régimen de incorporación fiscal, que de alguna manera es lo que pretendía el régimen de incorporación fiscal, pero fue un programa muy ambicioso, sin embargo quedó desarticulado, no se logró articular de la manera adecuada. Yo creo que ese sería el tema, no se logró articular de la manera adecuada, porque significaba un compromiso de todos. ¿A qué me refiero un compromiso de todos? Un compromiso no solamente del gobierno federal, sino un compromiso también de las entidades federativas, un compromiso de los tres órdenes de gobierno, porque es un reto, es una tarea titánica, y eso implica un mejor trabajo coordinado en los tres órdenes de gobierno, en el municipal, en el estatal, en el federal, de muchas otras dependencias, desde temas de laborales, desde temas de seguridad social, desde temas de vivienda, desde temas de acceso, por ejemplo, a financiamiento, a mejores mecanismos de financiamiento. Yo creo que si lo vemos de una manera global, se tiene que abordar desde
desde esa perspectiva, pues en beneficio de todo. Yo creo que la economía como la tenemos articulada actualmente, tú bien lo señalas, que 22% del PIB en la economía informal y 57% de la población también está de ese lado de la economía, pues es un tema que tenemos que transformar y abordarlo desde todos los puntos de vista, pero en todos los niveles de gobierno. Yo creo que tiene que ser abordado el tema. Ok, tocas ahí un aspecto interesante que es, normalmente hemos hablado y probablemente en este presupuesto que se va a trabajar y el año que entra, en donde probablemente venga, o al menos así el presidente lo planteó desde la campaña y al inicio de su gobierno, la reforma fiscal. ¿Qué óptica debería prevalecer? O sea, pareciera que durante años, no nada más en esta administración, nos hemos enfocado a una perspectiva de cómo darle más recursos al gobierno, de cómo darle sostenibilidad a los ingresos para que con eso vaya y gaste e invierta. Pero un hecho es de que normalmente tiene recursos excedentes, es decir, podría cubrir su presupuesto y le sobraría para hacer mucho más cosas. Pero por otro lado está la necesidad que ahorita se está imponiendo de la recesión, ¿no? De cómo evito el colapso del sistema productivo y con eso cómo evito la afectación al mercado laboral y por lo tanto al bienestar social. ¿Qué lógica tendría que prevalecer? La de simplemente darle una salida de equilibrio contable a las finanzas públicas o una salida social y productiva, es decir, la visión que prevalezca en la reforma fiscal y en la discusión del próximo presupuesto va a acabar definiendo qué medidas se nos van a aplicar. ¿Qué recomendación harías tú ahí en función de las necesidades, sí, del gobierno, pero también del país? Sí, yo creo que a lo largo de estos años, ya llevamos varios años, José Luis, en donde hemos buscado pues mantener un equilibrio fiscal. A lo mejor habrá años como fue el 2009 que pues se recurrió a mayor endeudamiento y luego siguió así una cadenita en los siguientes años de mayor endeudamiento, pero en términos generales llevamos varios años en donde se ha procurado mantener un equilibrio fiscal. Así lo ha venido también realizando este gobierno. Se le ha dado prioridad al equilibrio fiscal, y eso sin lugar a dudas que se tiene que seguir cuidando y manteniendo de la manera adecuada. Pero yo creo que también otro reto, y tú lo acabas de señalar acertadamente, otro reto que tenemos en el manejo de las finanzas públicas, yo creo que tenemos que mejorar el ejercicio del gasto público, tenemos que mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público. Yo creo que tenemos que hacer mejor evaluación de cómo incide el gasto público, incluso, por ejemplo, en programas sociales. Oye, los programas sociales están alcanzando sus metas verdaderamente y se está cumpliendo con los objetivos de ese gasto público. Bueno, yo creo que es un todo, una reforma. No podemos hablar solamente de una reforma fiscal. Yo creo que nunca habría suficientes ingresos públicos si no también mejoramos el ejercicio del gasto público. Yo creo que el tema fiscal también tenemos que verlo como un todo, como una reforma hacendaria, en donde en una reforma hacendaria abordemos sí la parte del ingreso, sin lugar a dudas se tiene que abordar. Siempre tenemos que estar atentos a procurar que el Estado mexicano tenga los recursos suficientes. Y sí señalando lo que mencionaba al principio de la plática, el tema de medir siempre efectos de la política fiscal, efectos en empleo, efectos en inversión, efectos en ahorro. Sin lugar a dudas, la política fiscal tiene que ser evaluada en ese sentido. Pero no solamente podemos ver solamente desde la perspectiva del ingreso, yo creo que también desde la perspectiva del gasto, una reforma hacendaria amplia. Yo creo que nos merecemos los mexicanos una reforma hacendaria amplia en donde podamos mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público. En muchos temas, hablo de temas como salud. Simplemente ahorita salud se nos enfrenta un gran reto. El próximo año vamos a ver cómo viene el presupuesto en temas de salud, pero con todo lo que vivimos ahorita en lo que fueron los hospitales, todo esto, bueno, pues yo creo que nos deja claro que tenemos que hacer ahí acciones necesarias para mejorar el ejercicio del gasto
del gasto público, hay que abordarlo desde las dos perspectivas. No solamente basta con el equilibrio en las finanzas públicas, respetar esta regla, sino también cómo mejoramos el ejercicio del gasto público que pueda permear de mejor manera en los servicios que recibimos como ciudadanos, el ejercicio del gasto público en todos los ámbitos. Bueno, yo creo que acabas de tocar un tema que además abriría otra y que solo lo voy a poner ahí en el tintero. El tema es una reforma hacendaria, yo coincido, porque darle recursos al gobierno que tiene un valor agregado hasta negativo al momento de que ejecuta eso vía presupuestal en sus 3 órdenes de gobierno, pues es más recursos para programas, estrategias, inversión que no genera impacto en el crecimiento, pues digamos, es algo que tiene que analizarse. Y eso nos llevaría a un terreno, pues que no nada más es de reforma de finanzas públicas, sino de administración pública, ¿no? Porque en muchas ocasiones el tema es la administración, cómo se ejecutan, etcétera. Entonces, ahí pues estamos hablando quizás de algo integral. En ese sentido, digamos, y para ir empezando a terminar nuestra reflexión, ¿qué recomendaciones darías tú, digamos, ya más puntuales? ¿Cuál sería, quizás considerando que vamos, sí, primero hacia el presupuesto, es lo que nos toca enfrentar, pues ya prácticamente en un par de semanas, que estemos en agosto, eso va a ser un tema en donde además va a ser todo un desafío porque ahora va a ser virtual, ¿no? Si de por sí cuesta trabajo que le hagan a uno caso, teniendo contacto presencial, ahora virtualmente va a implicar toda una estrategia distinta seguramente. ¿Qué recomendaciones puntuales tú podrías hacer que creas que son las que tendrían el mayor beneficio, reitero, para el gobierno, pero también para la sociedad, para las empresas, y al mismo tiempo, ¿cuáles serían los 3, 4 los puntos que tú consideras esenciales para empezar a cimentar el trabajo que va a tener que hacerse el año que entra muy seguramente a través de esta reforma que se le ha llamado fiscal? Yo coincido, tiene que ser hacendaria. Es decir, en concreto, ¿qué elementos habría que considerar para el día de mañana y qué elementos para empezar a cimentar la discusión del año que entra? Sí, José Luis, yo lo veo en el siguiente sentido. Yo creo que tenemos que trabajar en medidas en el corto plazo. Hay temas que, créanme que pues ya no pueden esperar para mañana. Hay temas en el corto plazo que tenemos que trabajar. De ahí nuestra agenda de temas como esto de facilidades de pagos de impuestos, y no para que nos condonen, siempre lo reitero, pero sí medidas que en el corto plazo tenemos que implementar, porque incluso para el cierre de este año del 2020, si no implementamos medidas en el corto plazo, pues los efectos nocivos pueden ser mayores. Entonces, trabajemos en esas medidas en el corto plazo. Viene el paquete para septiembre. Nosotros como sector empresarial pues seguiremos insistiendo en las medidas en las siguientes semanas, en los siguientes meses seguiremos trabajando en ello. Pero también, además de ver el corto plazo, yo creo que tenemos que vislumbrar el mediano plazo. Y cuando digo vislumbrar el mediano plazo, pues sí, efectivamente, la discusión de una reforma hacendaria de gran alcance, de gran calado, una reforma hacendaria, José Luis, si se piensa esto a discutir el próximo año en el 2021, ciertamente una reforma hacendaria pues no se puede construir en semana, no se puede construir a veces ni siquiera en un par de meses, requiere más tiempo. Yo creo que aquí el llamado que haríamos sería, ¿por qué no empezar a trabajar en una agenda de temas de manera totalmente constructiva, hacia dónde se puede orientar una reforma hacendaria? Una reforma hacendaria ciertamente requiere, y sería lo deseable,
requiere mucho diálogo con los distintos ámbitos de toda la sociedad industrial, empresarial, colegios de profesionales, en fin, toda la sociedad. Yo creo que se puede construir con la opinión de todos, recabar todos esos elementos y poder debatir una reforma. No lleva poco tiempo, lleva meses. En el caso, por ejemplo, cito el ejemplo de Estados Unidos, que en diciembre del 17 aprobaron su reforma y que le empezaron a discutir en el Congreso en noviembre del 17, pero no es que la hayan empezado a construir en unos días antes, no, les llevó muchos meses construir y debatir su reforma para luego poderla llevar al proceso legislativo. Yo creo que como un país en democracia, yo creo que debemos de trabajar ahorita en una agenda en el mediano plazo, de poder, ¿qué aspiramos con una reforma hacendaria? Y en donde pongamos en la mesa todos estos temas, ¿no? Desde todos los ámbitos, ingreso, desde el tema del ejercicio del gasto, que reitero, qué bien que ya siempre hemos cuidado como en nuestras finanzas públicas el equilibrio del gasto, pero tenemos que mejorar el ejercicio del gasto y ese es un reto que no hemos podido superar a lo largo de muchos sexenios. Yo creo que eso lo tenemos que lograr aterrizar. Yo creo que mi propuesta concreta en este tema, pues empezar a debatir y a discutir, convocar ahí a foros de discusión para poder construir una reforma hacendaria de mayor alcance, porque los tiempos no son para construirla en cuestión de días o semanas. Bueno, yo creo que tocaste un elemento esencial, ¿no? El diálogo. Al final del día, el primer elemento es tener disposición al diálogo, ¿no? Tener disposición a escuchar posturas, propuestas que en algún caso podrían ser divergentes, pero en donde lo importante en este momento es cómo generar convergencia, cómo generar consensos. Y sobre eso, pues una agenda mínima que permita avanzar sí en los requerimientos de finanzas públicas del gobierno, pero que al mismo tiempo permitan enfrentar una recesión que no es cualquier cosa, es una de las más complejas que nos ha tocado vivir en la historia moderna del país. Entonces, coincido, el primer elemento es un diálogo, para a partir de ahí, pues, presentar las diversas propuestas en donde crecimiento, inversión, empleo por un lado y sostenibilidad de las finanzas públicas por el otro serían fundamentales, considerando que el peso del costo financiero y de los pasivos contingentes de pensiones, pues es algo que va a estar presionando de forma sistémica al país. Entonces eso me parece, coincido totalmente. Y digamos ya para cerrar, además de agradecerte, Pedro, ha sido una charla muy interesante de un tema que además es difícil, es decir, agradecemos tu conocimiento, tu fluidez y la explicación que has dado. Eso no es fácil en un tema que puede ser muy especializado. Nos gustaría una reflexión final, es decir, ¿cuál es tu mensaje desde el sistema, desde el sector privado, que tú conoces perfectamente y que te permite convivir con el sector público, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y también ver su óptica? ¿Qué reflexión nos harías? ¿Qué invitación nos harías, por ejemplo, al interior de Concamín, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo al interior de la Concamín a realizar en este tema? ¿Cuál sería el trabajo a realizar en el sector privado en este mismo tema? ¿A qué invitarías al sector público, reitero, poder ejecutivo y legislativo, que en esencia pues, son sector público, pero son autónomos? ¿Cuál sería la reflexión por la que tendrían que trabajar pues, todos los actores por el bien del país en este tema en materia fiscal? Sí, yo considero, pues, desde el sector privado, desde el sector industrial, pues, nosotros con toda la voluntad de trabajar en encontrar soluciones conjuntas a los retos y a los problemas que enfrentamos como país, que si ya en los meses pasados no se lograron implementar algunas medidas de las que el sector empresarial en su momento pues argumentó y solicitó, bueno, yo creo que empecemos nuevamente a trabajar. Yo creo que siempre hay espacios de oportunidad para poder impulsar mecanismos.
mecanismos en el corto plazo ya estamos viendo al inicio de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, pues a lo mejor se tenía una perspectiva de que era algo coyuntural, que en menor tiempo se podía transitar de manera favorable y todo. Sin embargo, ahora a lo largo de estas semanas, de estos meses, pues yo creo que nos permite tener una mejor apreciación a todos, tanto en gobierno, tanto en la iniciativa privada, que bueno, este es un problema mayor que requiere también soluciones, que requiere también medidas mayores, ¿no? Que a lo mejor lo que se intentó implementar en un principio pues puede no ser suficiente y que tenemos que implementar mayores medidas. Desde el sector empresarial nosotros vamos a seguir trabajando, generando propuesta, José Luis, para el corto plazo y luego también para el mediano plazo al interior de los distintos sectores que conformamos con Camín. Bueno, tendremos que hacer también nuestro ejercicio de diálogo en temas de una agenda de reforma hacendaria. Yo creo que también es un ejercicio que tendremos que hacer al interior de Concamín, pero este ejercicio yo creo que se tiene que ir más allá, tiene que replicarse este ejercicio de diálogo a mayores ámbitos, ¿no? Entonces, pues nuestro principal llamado, pues a varios meses, ya prácticamente a 4 meses de esta crisis, nos permite tener una mejor apreciación de que se requieren soluciones mayores. Los problemas son mayores y tenemos que dar soluciones mayores, soluciones eficaces, y desde el sector empresarial pues queremos trabajar, seguir generando propuesta en ello. Pues muchas gracias, Pedro. Muy importante, muy interesante lo que has mencionado, y evidentemente que el desafío es para todos, pero evidentemente que para el sector público el encontrar la cuadratura de este círculo de cómo garantizan viabilidad, sostenibilidad fiscal para todas sus finanzas públicas, cómo garantizan una eficacia en el ejercicio de esos recursos, y al mismo tiempo que ello conviva con una expansión de la economía para que genere bienestar y haga menos necesaria la atención social, la permita focalizar los recursos hacia quien realmente necesita esas oportunidades, pues es esencial. Te reitero nuestro agradecimiento de mesas de reflexión, en donde pues retomamos estas dinámicas hoy con un ponente de lujo. Pedro, muchas gracias. Les reiteramos la invitación para las próximas mesas de reflexión que estaremos organizando y que previamente les avisaremos en temas tan trascendentes como el día de hoy. Gracias a todos, gracias Pedro, y que tengan muy buen día. Muchas gracias, José Luis.